Sí, buenas tardes. Acá el relojero desde Argentina, humilde. Hoy vamos a hablar de un tema que se los voy a leer porque es muy largo, eh, para que vean lo que son las normas de buceo y las exigencias y por qué cuando van a comprar un reloj de buceo, ¿eh? El reloj tiene que tener esas características, pero muchas fábricas, casi ninguna fábrica lo hace, porque el costo de esto es extremadamente carísimo. Por eso se lo voy a decir una vez sola, porque es tan cansador como leerlo, pero son pruebas interesantísimas, ¿eh? Y acá hay algunos modelos de relojes que son sometidos a veces a estas pruebas, pero que la fábrica, a ver, que reunirían los estándares, ¿eh? Bueno, hay algunos que lo tienen, ¿eh? Los de la gama Seiko, hay algunos de la gama Seiko importante que lo tuvieron, los que algunos se acaban de hacer, y algunos que se están haciendo de la familia Tuna las tienen. Pero después todos los relojes de lujo, eso no las tienen. ¿Por qué? Porque la fábrica establece que las pasarían. Pero a nosotros no nos tiene que importar tanto. Porque si vamos a comprar un reloj con todas las clases de normas ISO, que las normas ISO son informativas porque después hay un organismo que es la que las lleva a cabo de su propio país, pagaremos 3 o 4 veces ese reloj. Entonces, lo que las fábricas hacen es decirlo, bueno, quedó construido bien a lo que lo podemos hacer nosotros, entonces nosotros mismos, llámese, no sé, Certina, por ejemplo, ¿eh? este, dice, bueno, o Seiko o no sé, u otra marca, dice, bueno, el reloj está bien para bucear. Pero yo pienso que relojes ya más de 200 metros, o sea, entre 600 metros y 1000 metros, pero 1000 metros es una medida muy, muy exagerada. ¿Eh? Pero bueno, ya que hoy está tan de moda, también se las traigo acá. Sí las tienen que tener. Porque cuando yo le lea por lo que tiene que pasar cada reloj, en realidad estarían comprando un reloj prácticamente destruido. Pero bueno, para ellos no importa que se someta al reloj, tienen que seguir funcionando. Y otra cosa les digo, todo esto que yo les voy a leer, ¿eh? Para garantizar un buceo a 600 metros, por ejemplo, tienen que hacerlo cada 3 años. O sea, ¿qué significa esto? Que si el reloj está en venta y se vende a los 3 años y medio, esa prueba se venció. ¿Eh? Entonces, yo no creo que alguien, un buzo profesional, vaya a comprar ese tipo de reloj. Cualquier reloj, por ejemplo, Rolex no la tiene, pero garantiza que anda bien. Pero los únicos relojes de Rolex que sí la tienen son el Lipsea y el modelo de prototipo, que sí bajó, ese sí la tiene. Le hicieron todas las pruebas. Por eso bajó y llegó. Pero no se extrañen que una marca tan prestigiosa como Rolex vaya a fallar en un reloj que ellos le dan para que baje a 11.000 metros. No, ese reloj está aprobado, es un prototipo. Pero ojo, porque el que se vende no es un prototipo. Ese no bajó, ese no está aprobado y ese no tiene las normas ISO. Así como todos. El que más prueba hace de normas ISO es Seiko. Después todos los relojes, como este, por ejemplo, que la fábrica lo saca y dice, bueno, hasta esta profundidad, 150 metros, nosotros creemos que anda bien, pero no le hace la prueba, porque si no, todo eso encarecería muchísimo el reloj, realmente muchísimo. Se pueden comprar 10 relojes, porque la misma fábrica que produce los relojes tiene que contratar a organismos políticos de su propio país de buceo que se caractericen a hacer todo este tipo de pruebas. Las ISO son informativas de lo que tienen que hacer y de lo que tienen que poseer cada reloj. Pero ellos no lo hacen, lo hace otro organismo de su propio país. Por ejemplo, que esta norma ISO, que son varias, no es una sola, ¿qué establece? Establece que un reloj para ser llamado diver
o de buceo, no es que dice que tiene que decir diver, como he visto en algunos lados. No, no. Acá el estudio mío me demostró lo diferente. Tiene que tener, vamos de acá para abajo, una resistencia al agua de al menos 100 metros. ¿Cuál es la característica más esencial de un reloj de buceo? Exactamente, que funcione bajo el agua y no se estropee. ¿Está? Entonces, si tenemos un reloj de 100 metros, la norma ISO va a hacer la prueba en 100 metros. O sea que es con presiones y densidades. Si tenemos 200 metros, o sea, no le va a hacer una prueba de 200 metros a un reloj que no puede bajar a 200 metros o que no puede resistir una presión de 200 metros. Por ejemplo, este reloj va a tener 150 metros o 120 metros. El de 200 metros, 205 metros o 210 metros. Siempre se aplica una presión un poquito más. Pero siempre va a la característica de cada reloj. Y 50 metros también, aunque no es considerado reloj de buceo, pero a veces aparece como buceo recreativo si es que tiene la corona roja. Pero bueno, lo sacamos de este rango. Resistencia al agua de al menos 100 metros. Exactamente, que funcione bajo el agua y no se estropee. Por lo tanto, la norma ISO exige que el reloj tenga una resistencia al agua mínima de 100 metros. Este requisito no parece muy difícil de cumplir, ya que vemos muchos relojes de vestir, por ejemplo, que ni siquiera son de buceo con una clasificación de profundidad de 100 metros. Esos relojes no son caratulados como de buceo porque a veces traen 100 metros de vestir, pero no son divers. Yo estoy hablando estrictamente de los divers. Entonces, 100 metros, ahí está. Fíjense, si su reloj es diver, que lo van a tener, es de 100 metros para adelante. Acá tenemos la foto de un Seiko, por ejemplo, de las gamas Prospex, que varios de ellos sí tienen la certificación. ¿Está? La norma ISO no habla de qué material tiene que estar hecho el bisel ni de qué vidrio tiene que tener. Si tiene un cristal mineral endurecido, si tiene un cristal de zafiro, si tiene un bisel de aluminio o de acero, o un bisel de acero con inserto cerámica o de aluminio. No, a eso no le interesa la ISO. Le interesa otra cosa. Ahora, que a ustedes les interese porque quieren decir mi bisel es de cerámica, perfecto, pero no tiene absolutamente nada que ver, o quieren decir que el cristal es de zafiro, perfecto, pero no tiene nada que ver con la norma ISO. Los que fabrican los relojes sabrán, para una profundidad de 100 metros, un cristal de más o menos 1 milímetro de espesor está bien. Un indicador de tiempo de buceo. Y acá entramos en los biseles, por eso les digo, esta característica es más interesante aún de lo que parece a primera vista, especialmente al pensar en relojes de buceo analógicos. Acá está el famoso reloj de buceo Prospex, que ese sí tiene todas las normas hechas y derechas porque está en la muñeca de muchos buzos, especialmente el que rescató a los 12 niños en Tailandia de esas fosas que se estaban inundando. Es un Seiko Tuna Quartz, edición limitada, 800 tiradas con todas las normas ISO cuarzo, 1000 metros. Está con indicadores por todos lados. Ahora lo van a ver. Esta característica es más interesante de lo que parece a una primera vista, especialmente al pensar en relojes de buceo analógicos. ¿Por qué relojes de buceo analógicos? Que pueden ser digitales también. ¿Por qué? Porque hay muchas pruebas que se hacen con un gran magnetismo y con muchos golpes, tiradas de golpes de relojes. Los golpean y los automáticos son más sensibles. Ahora les explico esto. Inmediatamente imaginamos un bisel giratorio unidireccional tiene que tener. Ya sé, me dirán todos, es una pelotudez lo que está diciendo, pero esperen. Para los minutos, y con razón, ya que la norma ISO 6425 exige que un reloj de buceo esté equipado con un indicador de tiempo de buceo, por ejemplo, bisel giratorio, puede ser pantalla digital como los ordenadores de buceo, que son los que se usan, u otro. Además, debe estar protegido contra manipulaciones involuntarias. En una sola dirección tiene que girar. Por lo que el bisel unidireccional cumple a la perfección esta función.
del material que sea. Otro requisito son las marcas claras. Ojo acá. Acá hay una controversia de peleas terrible entre foros y foros. Las marcas claras que indican cada 5 minutos. Por ejemplo, estas. ¿Ven estas marcas que están acá? Por ejemplo, 5. Todo esto. ¿Ven estas marcas de acá? 20, 25, 30, 35, 40 y este comienzo. 5, 10, 15, bueno. Este es un tipo de tipografía de bisel. Hay otras tipografías que también son aceptadas. En realidad son aceptadas casi todas las tipografías de bisel, menos las que carecen de estas líneas entre el 20 y el 30. Esas no sirven porque tienen que ser cada 5 minutos. Bien. Además, debe estar protegido contra manipulaciones involuntarias, por lo que el bisel unidireccional cumple a la perfección esta función. Otro requisito, las marca cada 5 minutos. Una resolución de 1 minuto, o mejor, durante al menos 60 minutos. La norma ISO 6425 establece: este dispositivo debe permitir la lectura del tiempo de buceo con una resolución de 1 minuto o mejor durante al menos 60 minutos. 1 hora. Sin embargo, existen ciertas discrepancias en la interpretación. Muchos biseles de buceo conocidos no tienen 60 marcas de 1 minuto. No las tienen. Muchos tienen marcas de durante minutos, los primeros 15 o 20 minutos, pero dependen de la marca de 5 minutos a partir de entonces. Algunos dicen que el bisel debería tener estas marcas de 1 minuto alrededor del bisel para cumplir con los requisitos ISO. Otros, peleándose, dicen que el bisel debería tener al menos 60 clips para colocar el punto luminiscente, o sea, el punto cero, con el bisel a cada minuto. ¿Cuál es tu opinión? Te preguntan acá. Bueno, puede dejarnos un comentario. Bueno, en cualquier caso, los relojes con ambos tipos de bisel aparentemente cumplen también con los requisitos. Un ejemplo del bisel sería este, que es igual a el Tissot Sister 2000 Professional que ves a continuación. Este sería el diseño ideal de bisel. Uno de los diseños ideal de biseles. O sea, muy parecido a este diseño. Otro ejemplo conocido de bisel sin... ¿Ves? Otro ejemplo conocido de bisel sin indicador completa de 60 segundos es el del Rolex Submarino. Sin embargo, Rolex no garantiza el cumplimiento de la norma ISO 6425, pero como yo les dije, no es significativo de que no cumpla las normas. La fábrica se encarga. Pero bueno, si quieren saber de normas, las normas son estas. A ver, si quieren participar del juego, las reglas son estas. Si no, si vos crees que el juego lo tenés sabido como Rolex, no participes. Sin embargo, Rolex no garantiza el cumplimiento de la norma ISO 6425. Sin embargo, los modelos más recientes sí la tienen, como el Deep Sea, que bajó a la fosa de las Marianas. Por eso les digo, se hace sobre una tirada de relojes. La fábrica no la hacen sobre todos los relojes. Entonces, si quieren tener un reloj Rolex con las normas ISO y todo, que es como un título de propiedad de una casa o de un auto, son papeletas importantísimas, no está a la venta porque el Rolex Deep Sea, que realmente bajó a 11.000 metros o 10.580 metros o 10.500 metros a la fosa de las Marianas, es un prototipo y está en el museo, no está a la venta. Está, digamos, la réplica, pero no es igual, nada que ver. Por ejemplo, el bisel de Oris Diver 65 también lo tiene, aunque la marca tampoco menciona su cumplimiento con la norma ISO. Esto podría deberse a que no cumple con otros requisitos ISO. Estoy hablando de relojes de alta gama. O sea, ustedes por ahí se compran un flor de reloj y las características son las mismas que este reloj.
O sea, paga en marca. Sí, pero, a ver, el Oris tiene control de calidad, por supuesto. Pero bueno, si partimos de que, a ver, ¿por qué no hacen algo macizo? Porque el 60% de las partes viene de Oriente y las ensamblan, y para llevar la licencia Swiss Made requieren 40%. ¿Saben qué es el 40%? Meter la máquina en la caja, nada más. Entonces, ¿yo qué diferencia tengo entre un Oris y este argentino? Y el insert, porque acá tengo aluminio o acero, no sé, porque Eurotain es muy cerrado. Tengo aluminio en el bisel, el otro es cerámico, tengo un cristal mineral endurecido y el otro es de zafiro, pero bueno, por eso digo, fíjense lo que gastan, porque las pruebas no las pasa cualquier reloj, no las pasa cualquier reloj. Pruebas. A continuación se realizan las pruebas tanto las tipo como las de reloj individual, las pruebas de tipo conocidas como pruebas de homologación. Se realizan para determinar si un modelo de reloj en general cumple un modelo de reloj, por ejemplo, Rolex Dipsea, lo que yo le estoy explicando, con la norma ISO. Estas pruebas deben realizarse en un orden específico. Cada muestra de prueba debe superar todas las pruebas. A continuación se presenta una breve. Por ejemplo, acá tenemos el famoso Seiko Tuna de 1000 metros. Cuarzo. Este sí tiene todas las normas, porque este lo tiene un buzo que lo necesita realmente para salvar vidas. No para sacarse una foto que diga me lo compré. No, lo está usando. Bien, vamos a las pruebas de tipo de visibilidad y resistencia magnética que tienen que pasar los relojes. La visibilidad. Con la luz, el indicador de tiempo de inmersión debe ser legible con un mínimo de 50 lux en la oscuridad. Tampoco exige el Super Lumidrive o el Super Luminova. No, tiene que ser legible en la oscuridad. Tras 180 minutos de exposición a la luz. ¿Qué significa? Antes de la inversión tiene que estar 180 minutos cargándose esa luminiscencia y después de eso tiene que brillar abajo del agua, que es una oscuridad total, a medida que va más abajo. ¿Está? En la oscuridad, tras 180 minutos de exposición a la luz, según la norma ISO 17514. Otra norma. La ISO 17514 controla la luminiscencia. Y comprobando a una distancia de 25 centímetros la hora. El tiempo de inversión, las marcas de 5 minutos, el indicador de funcionamiento y el indicador de batería útil, si es que lo tiene, a ver si la batería funciona. Deben ser claramente visibles. El indicador de minutos debe distinguirse claramente del indicador de horas. Hay un reloj que yo les explicaba en el video anterior, que es el Luminox. Luminox cuarzo, que está saliendo ahora, ya salió 600 metros, viene con ratio, con tritio, en las tres agujas, en la aguja de la hora, en la aguja del minutero y el segundero. Ese sí tiene todas las normas también. Como ven, los relojes de cuarzo vienen pisando muy fuerte. Bueno, la resistencia magnética. El reloj se someterá a prueba de conformidad con la norma ISO 764. Ya nombré tres normas, no es solamente la 6425, no, o 6420 y pico. Tres normas. Y 764, y cumplirá sus requisitos. En resumen, un reloj debe resistir la exposición a un campo magnético de corriente continua de 4800 AM.A. Continuación, debe mantener una precisión de más o menos 30 segundos al día, medidas antes de la prueba, para cumplir con la norma ISO 764. Bien. Otra prueba más. Pruebas de tipo de temperatura y corrosión. Ciclo de temperatura. Miren esto. El reloj de muestra debe exponerse a una temperatura ambiental de menos 20 grados centígrados. Váyanse para la Antártida Argentina. A continuación, se deja a una temperatura ambiente de 30 minutos. O sea, se le hace como un proceso de cauterización, claro, para tratar de romperlo.
para que haga. ¿Eh? Posteriormente se lleva a una temperatura de más de 60 grados centígrados. ¿Eh? Durante 60 minutos, tras lo cual se sumerge en agua encima de eso a 2 grados bajo cero. Durante 1 hora más se deja. Tras sacarlo del agua y limpiarlo, se somete a una prueba de condensación según otra norma ISO, ya es la cuarta, 2281110. La prueba se considera satisfactoria si el reloj, después de todo esto, sigue funcionando con normalidad exacta tras este proceso. Imagínense si cada fábrica tiene que hacerle a todos los relojes Diver este proceso. No pueden comprar ni uno. Acá explican, es aburrido y bueno, pero es la realidad sobre las normas ISO. A ver, este reloj lo vendo más caro porque tiene la ISO 6425. Sí, y las otras es una mentira. Para no resultar tan aburrido como la norma ISO, voy a omitir algunas pruebas. Otros requisitos son la resistencia a la corrosión mediante una prueba de niebla salina, mucha sal, así como las propiedades de resistencia al impacto. Escuchen esto, incluyendo 2 golpes. Con un martillo. Qué lindo para la máquina automática, la verdad, los destruye. O sea, son relojes preparados ya. Sean automáticos o de cuarzo, son preparados. El reloj automático que dice Diver, que ustedes lo tienen en su relojera, ese seguro no la va a pasar. O capaz que sí, según lo que el fabricante les ponga en los papeles del reloj. De 3 kilos con un martillo a un impacto de 4,43 ms. Incluso una prueba también, además de cagarlo a martillazos, una prueba de caída libre de 1 metro sobre una superficie horizontal de madera dura. ¿Ustedes saben lo que sufre la máquina automática todo esto? Todo esto se considera una pelotudez. Ahora, pasando a lo bueno, la resistencia al agua, lo que a ustedes les gusta. Pero antes de llegar a la resistencia al agua, el reloj ya está pidiendo RCP más o menos. Lentamente, pero seguro, estamos llegando a nuestro objetivo, la resistencia al agua. Pero no sin antes haber sometido el reloj a una prueba de condensación según otra norma más. La ISO 228102010. Parece la referencia de los relojes Casio en la caja trasera, más o menos. Posteriormente, para la prueba de tipo, el reloj se someterá al siguiente procedimiento. Hay que sumergir en agua a una profundidad de 30 centímetros. Operar en el agua todos los mecanismos que se pueden utilizar bajo el agua, es decir, el bisel, no la corona, y los pulsadores si lo requieren. Por lo general están bloqueados. Yo los bloquearía. Mantener sumergidos 24 horas en 30 centímetros de agua. Operar en el agua todos los mecanismos que estén permitidos para ser utilizados bajo el agua una vez más, se hace 2 veces. Y una tercera vez, unas 24 horas más. A continuación, saque el reloj del agua, límpielo y vuelva a someterlo a la prueba de condensación. Tras todos estos pasos, el reloj deberá funcionar con estricta normalidad en un crono comparador. A la mierda. Recuerden que el bisel giratorio salva vidas. El gerente del modelo Black Pine, que también buceaba, se sumergió con un reloj sin bisel giratorio y perdió la noción del tiempo, se olvidó. Y tuvo que hacer un ascenso brusco con descompresión, casi se muere. De ahí inventó el bisel giratorio. Pero esperen, esto no termina acá. Resistencia de la corona y otros dispositivos de ajuste. ¿Qué significa? Tiene corona roscada, no hay ningún problema. ¿Rosca bien o está gastada? Cada 3 años hay que revisar todo el reloj. Espiras de la corona, cómo rosca, cómo traba, cómo cierra. ¿Quién lo hace? De ustedes no lo hace nadie. Simplemente lo lucimos o le damos un chapuzón
o vamos a bucear recreativamente, pero un buceo de profundidad se hace con estas pruebas. Aún bajo el agua, pero con una de sobrepresión del 25% por encima de la profundidad indicada en el cuadrante de reloj, se debe aplicar una fuerza de medio kilogramo a la corona. Medio kilo. Y los pulsadores. Por supuesto, se permite bloquear o atornillar la corona y los pulsadores sí también bloquearlos si cuentan con esta función. Esta fuerza debe aplicarse perpendicularmente a la corona y los pulsadores durante 10 minutos. Una vez más, el reloj debe secarse con agua limpia, recuerden si es salitre con agua dulce, y someterse a la prueba de condensación y debería funcionar con normalidad. Para facilitar la lectura, estoy reorganizando un poco los elementos. Además de la resistencia de la corona, que es una fuerza perpendicular, una fuerza cruzada se le aplica bien para partirla, se hace una prueba de resistencia del brazalete de 20 kilogramos. Se agarra el reloj de una punta, de otra punta, y se va tirando así y haciendo 20 kilogramos de peso. Si el brazalete queda puesto, perfecto. Seguimos con la resistencia al agua, pero ahora vamos en serio. De las pruebas mencionadas, ya sabemos que el reloj no se llena al sumergirse, ni siquiera con una sobrepresión del 25% al ejercer presión sobre la corona y los pulsadores. Pero dura. Al fin y al cabo, bucear no significa sumergir y sacar el reloj del agua. Un buceador permanece bajo el agua durante un periodo prolongado y no quiere que su reloj falle durante ese tiempo. Por lo tanto, aquí está la secuencia de prueba que simulará una inversión para garantizar que el reloj sea apto para la función normal. La norma ISO lo denomina resistencia a la sobrepresión de agua. Hay que sumerge el reloj en el agua, obvio. Aplique una sobrepresión del 25% sobre la capacidad nominal del reloj. Por ejemplo, si un reloj tiene 100 metros, 5 bar más. 200 metros, 5 bar más. La presión aplicada sería de 25 bar. Esta presión debe aplicarse dentro de los 10 minutos posteriores a la inmersión y mantenerse durante 2 horas. A la mierda. Luego después de 2 horas, reduzca la sobrepresión a 0,3 bar, imitando una profundidad de 3 metros. Para los que dicen que 3 metros no es nada, que es una pelotudez, o los relojes que dicen de 3 bares, no. Están todos equivocados. En 60 segundos. 3 metros durante 60 segundos. Y manténgala así durante 1 hora más. Y la vuelve a hacer. El reloj debe funcionar con normalidad. No sé qué quedó del reloj hasta ahora. El reloj debe funcionar con normalidad durante y después de la prueba. Además, no debe superar la prueba de condensación, según la norma o otra ISO más. 228102010 y después límpielo, lo que le quedó. Pruebas del 100% de un solo reloj. Esta es la parte más difícil para los fabricantes de relojes y la razón por la que casi ningún reloj de buceo cuenta con la certificación oficial. Entonces, para los que ustedes compren y le vendan un reloj con la norma ISO 6425, creo, ya no me acuerdo de tantas normas, díganle al comprador, ¿y las otras normas? Pues están faltando 4 normas más. La resistencia de la corona, la resistencia del magnetismo, la resistencia de la rotura, como por ejemplo los golpes de 1 metro sobre una superficie de madera. No tienen idea. Esta es la parte más difícil para los fabricantes de relojes y la razón por la que casi ningún reloj de buceo cuenta con certificación oficial. La secuencia de pruebas anterior no debe realizarse únicamente con una sola muestra, sino con todos los relojes que vende la empresa. El fabricante debe probar cada reloj que afirme tener la certificación ISO 6425. O sea que no es que vendo mi reloj certificado 6425, sí, y la papeleta de las otras normas, ¿dónde están? Para las marcas, independientemente de si una cantidad mayor o menor de relojes
Esto es prácticamente imposible y extremadamente costoso. No creo que nadie quiera pagar un precio tan alto por su reloj solo para que un organismo independiente lo haga pelota, lo certifique, o sea, lo haga pelota, lo certifique oficialmente y después te lo venda. Porque, a ver, no es que van a comprar, bien, este pasó la prueba, te vendemos este, sí, pero pará, como de este lote todos tienen que hacer esa prueba, te van a vender uno que hizo la prueba. ¿Y a quién le gusta pagar miles y miles y miles de dólares más por un reloj que está baqueteadísimo en lo que estaría mucho más de toda su vida? Entonces piensen al comprar o a coleccionar relojes de buceo, porque el 80% de la colección de relojes de buceo no tienen esto. Por eso, más simple y más sencillo es conformarse con un reloj de 100, 150 metros que sea bueno, resistente y disfrutar de él. Yo sé que si me agarra la lluvia no pasa nada, si me voy a pescar no pasa nada, y si voy a agarrar un pez del agua que ya es pescado, no pasa nada. Confórmese con lo que tienen, porque si van a buscar la perfección, ¿para qué carajo estoy leyendo esto? Si van a buscar la perfección, bueno, tienen que ir a esto. Tener el reloj con cada norma ISO y cada papel. Ahí sí el reloj vale una fortuna de dólares. Si no, es un reloj más. Una marca que promete producir el reloj de acuerdo con los requisitos de la norma ISO 6425 debería ser suficiente esa promesa. Conclusión. La norma ISO 6425 define sin duda algunas especificaciones y características técnicas esenciales, bien pensadas. Sin embargo, el requisito de realizar pruebas 100% en un solo reloj hace que sea prácticamente impráctico certificar relojes de buceo según la norma. Claro, se hizo sobre este reloj, pero la otra tanda no. Bueno, entonces tiene un solo reloj la norma, los otros no. De todas formas, vemos que muchas marcas siguen los requisitos al diseñar su reloj de buceo. Por lo menos estamos tranquilos, que las marcas siguen esa norma. No la hacen, pero la siguen. Esa es la garantía que a nosotros nos dan. Por eso les digo, traten de comprar relojes de acero o relojes, digamos, resistentes. O los Casio Higgion. Para los consumidores, un reloj que indique que cumple con los requisitos ofrece al menos la garantía de que esto esté apto para el buceo. Y acá tienen el famoso reloj de buceo, y ya termino. Profesional de Seiko, 1000 metros Quartz. Este sí tiene toda la papeleta completa. Seiko Quartz. Seiko Quartz Professional 1000 metros. De la familia de los Tuna. Se hicieron 800. Uno no tiene un buzo. 799 quedarán. Así que bueno, espero que esto les haya gustado, pero yo se los quería hacer saber para que digan, para que ustedes no digan a veces que veo peleas que digan mi reloj de buceo Longines lo pasa por arriba del tuyo porque el tuyo es, no sé, marca argentina. Sí, bueno, pero tu reloj Longines no tiene todas estas especificaciones. Tu Rolex no tiene todas estas. Ah, no, pero yo lo compré en Rolex y seguramente Rolex lo probó. ¿Y vos qué sabes si lo probó? Probó uno. Y los otros, miren que hay buzos que usaban Rolex japoneses y los cambiaron por Seiko 600 metros. Porque una cosa es yo que vaya y diga, yo quiero un reloj de buceo, usted bucea, no. ¿Para qué carajo lo quiere? Les podemos dar con características de buceo, con resistencia al agua, pero, y si no, pagame las 14 normas que nombré, más o menos, y te lo hacemos. Bueno, este buzo lo pidió y se lo hicieron. Por supuesto en cuarzo, obviamente, ¿no? Porque el magnetismo lo destruye. Por eso ahora están como locos con los automáticos, no saben qué carajo ponerles para vendérselos a ustedes mucho más caro, pero sin estas normas. Así que bueno, espero que les haya gustado este video, que no les haya parecido aburrido, pero creo que tienen que saber que no hay una norma sola, son 40 millones de normas, hasta golpes. Y así un reloj puede ser de buceo. Pero cuando lo compren, lo van a comprar
con todas estas pruebas. Entonces, las empresas que son inteligentes dicen, no, yo lo armo de esta manera y lo garantizo yo hasta un cierto modo, porque si no, ¿cuánto lo tengo que vender? Bueno, espero que les haya servido. Buenas tardes.